En aquel entonces, siglo XII, un fenómeno muy extraño. Los templarios financiaron la construcción de un centenar de catedrales góticas en todas las ciudades de Europa Occidental, en pueblos que tenía a lo más 10.000 habitantes. Había una catedral grande como un estadio, cuando hoy en día esta misma ciudad, Chartres por ejemplo, no puede ni financiar una pileta que en realidad es un agujero en el suelo. Todo esto fue financiado con moneda de plata. No había mina de plata en Europa. Las minas de plata de los Pirineos fueron agotadas por los romanos. Las minas alemanas y rusas no se habían descubierto todavía. Fue una inundación de moneda de plata que activó la economía, entre paréntesis, de Francia sobre todo y de Alemania. ¿De dónde venía? Los historiadores de Normandía nos dicen que la iban a buscar más allá del Atlántico. Claro, ¿cómo no? La venía a buscar en el puerto de Santa Catarina. Y los vikingos les vendían lingotes de plata que fabricaban o hacían fabricar con el mineral que venían de Porco, al lado de Potosí, que todavía no se había descubierto. Esto era una fuente de metal. La otra está mucho más al norte, al sur del Amazonas, en la zona del Piauí, donde había un sinnúmero de minas de plata, hoy en día agotadas. Y los vikingos también venían a buscar esto, canjeándolo con artículos de lujo, con armas, inclusive con caballos. La plata no les interesaba a los vikingos. Un buen acero sí, pero plata no. Y esto lo sabemos perfectamente, no solo por las tradiciones de unos y otros, sino porque tuvimos la suerte de encontrar en el Paraguay, en la frontera brasileña de hoy, una fundición de plata. La plata llegaba de Porco con recua de mulas, porque los vikingos no permitían a los templarios subir al altiplano. Valientes pero prudentes, ¿no? Y entonces los templarios tenían derecho de llegar hasta el Aquidaván Nigui, un pequeño riacho a orilla del cual estaba esta fundición. Yo tengo acá un molde que encontramos en las ruinas de esta fundición. Usted puede ver que este molde permitía fabricar lingotes que tenía la misma forma que los lingotes que estaban en los sótanos del Banco Central. Estos lingotes tenían esta forma únicamente porque era el único medio de extraer del molde. El hecho es de que los capellanes del temple, tuvieron el propósito de aprovechar este movimiento comercial para introducirse en el imperio de Tiahuanaco. No eran hombres de arma, eran indefensos, y los dejaron en paz, y entraron. Claro que allá tuvieron problemas porque empezaron a romper los ídolos y las huacas de los indígenas aymara, a los cuales no les gustó nada este asunto, y tuvieron problemas. En realidad, este país Sumé, que en Tiahuanaco se llamaba Zul Ñupa, vale decir el padre Ñupa en antiguo nórdico, terminó en el lago Titicaca, se acabó con él. Pero entre tiempo ya había cristianizado no solamente indios, sino vikingos, no todos, por cierto, hasta el punto, y esto es otra vez un descubrimiento de mi pobre amigo Greslevin, encontró que
Muy posteriormente los megalíticos se habían edificado en Tiahuanacu, en el Calasasaya, el antiguo templo del Sol, se había edificado una iglesia cristiana que estaba sin terminar, de estilo románico, el estilo de Normandía. Estaba sin terminar cuando sucedió lo que sucedió posteriormente. ¿Y qué sucedió? Sucedió que los vikingos, que habían tomado el mando, habían desarrollado tremendamente, por un lado, sus conquistas, y por otro lado, habían aumentado la población de Tiahuanacu, que se convirtió en una ciudad enorme. Imagínense que se extendía 50 kilómetros a orilla del lago Titicaca. Había una población considerable y el nivel de vida de la población blanca había subido mucho, y por supuesto los blancos se habían multiplicado. ¿Y cómo? Entonces, estos indígenas que venían de Tiahuanacu en parte eran artesanos, artesanos óptimos por otro lado, especialmente en orfebrería, que trabajaba para la aristocracia blanca. Todo esto creó lo que hoy en día llamaríamos un proletariado, y eran miles y miles de indígenas, mientras que los vikingos, ellos, se habían esparcido por toda América del Sur. En sus conquistas habían llegado otra vez hasta Colombia, habían tomado bajo su mando el reino de Chimor, el reino de Quito, habían progresado en los Andes centrales hasta la zona de Chachapoyas, ya poblada por blanco, pero es otro asunto. Y naturalmente en cada lugar colocaba un grupito blanco que aseguraba la tranquilidad de la ciudad o de la aldea. Más aún, ellos habían establecido comunicaciones entre Tiahuanacu y el Piauí, donde tenían sus minas de plata, las otras. ¿En qué forma? Se habían aliado con los guaraníes. Los guaraníes del Paraguay y del Guairá, raza guerrera, pero relativamente inteligente y fácil de absorber, según parece, se convirtieron en auxiliares. Tropas coloniales, pues, encuadradas por vikingos, por descendientes de vikingos. Y lo vemos todavía hoy en el mapa etnográfico, es muy curioso. Hay zonas de habla guaraní mucho más al norte, a lo largo de todos los ríos brasileños, inclusive el Amazonas. Para decir que los vikingos habían hecho proteger sus vías de comunicaciones y la costa también por auxiliares guaraníes. Y se esparcieron, claro. Y en Tiahuanacu solo quedaba una minoría dirigente, nada más. Y un buen día, un indígena, tal Cari, así lo llamaron los vikingos y los indios aymaras posteriormente, porque Cari es el devorador de cadáveres de la mitología escandinava, no es nombre aymara ni quichua. Cari se sublevó este proletariado, organizó una especie de guerrilla que fue muy rápida, porque los blancos indefensos se mandaron a mudar. Y se mandaron a mudar a distintos lugares. Algunos se fueron caminando por la costa hasta Manta, en el Ecuador, y las tradiciones nos dicen que se embarcaron sobre el Pacífico para nunca volver. Claro, sabemos a dónde llegaron, pero es otro problema. Las mujeres que se habían escapado, cuando los hombres estaban en otra parte, se escaparon también, llegaron a la selva amazónica, después a la Guayana, donde un viejo amigo mío, también fallecido, un brasileño que vivía acá un tiempo, Barros Prado, los encontró en el año 50, si no me equivoco, no garantizo la fecha, y trajo fotos
de estas amazonas, es la famosa tradición de las amazonas. Las amazonas no eran sino mujeres vikingas escapadas que se establecieron en la selva, allá con la protección de elementos de la guardia que las había acompañado, y con el tiempo, por supuesto, se mestizaron hasta el punto que cuando Barros Prados llegó allá, encontró a indias, pero que habían conservado costumbres y tradición artística de Tiahuanaco, y curiosamente, que educaban a sus hijas, hacían educar a sus hijas por una india blanca que habían sacado de otra tribu blanca. Había muchos grupos de blancos en el Amazonas en aquel entonces, escapados de Tiahuanaco o meramente jefe de grupos de mercenarios indígenas que se habían desparramado. Ahora bien, otros se fueron por la selva del Paraguay. En la selva del Paraguay, en efecto, atravesada por los caminos que los guaraníes llaman Peavirú, el camino mullido, que estaba construido de una forma sumamente interesante, porque en el Perú, los megalíticos primero, los vikingos después, hicieron el famoso camino del Inca, que no era del Inca, era muy anterior al Inca, y era bastante fácil trazar un camino en la montaña, se quedaba, era fácil, en fin, era un trabajo de los mil demonios, pero una vez fabricado, una vez construido, existía. Pero en la selva paraguaya se abría una picada y un mes después estaba cubierta otra vez, cerrada. Entonces imaginaron un sistema muy curioso. Abrían la picada y en esta picada sembraba gramináceas de, bueno, los nombres latinos no los recuerdo ni me interesa por otro lado, que impedían el crecimiento de la vegetación en este lugar. Estos peavirú, que había un mullido, claro, estaban tapizados de un pasto especial. Todavía hay tramos, yo he recorrido tramos en la selva paraguaya todavía intactos. Los guaraní los utilizaron y todavía los utilizan en cierta medida. Estos peavirú llegaban hasta Santa Catarina al sur y hasta el Golfo de Santos de hoy. Dos caminos, pues. Se estableció en un lugar sumamente curioso que se llama hoy en día Cerro Corá. Cerro Corá es célebre en la historia paraguaya porque fue el lugar de la última batalla de la Triple Alianza, donde murió el mariscal Solano López en combate. Y este lugar en sí mismo hoy en día es un lugar de recordación de esta epopeya de 5 años de lucha de los brasileños contra los ejércitos del Brasil, del Uruguay y de la provincia de Buenos Aires, no digo de la Argentina porque había muchos argentinos que pelearon del lado paraguayo, y murió López allá, pero al lado, a 2 kilómetros, ni siquiera tal vez, encontramos las ruinas de una fortaleza megalítica construida exactamente en el mismo estilo que las de Tiahuanaco y del Cusco, inclusive con un detalle muy curioso. En el Perú las construcciones megalíticas son antisísmicas. Es decir, que las piedras no están colocadas en 2 hileras idénticas, sino que cada piedra está a caballo de 2 piedras inferiores, de tal modo que cuando hay un sacudón telúrico, cada piedra vibre por su lado. Entonces la pared ondula, pero no se desmorona como lo harían si todas las piedras estuvieran exactamente superpuestas, porque entonces se vendrían abajo todas. Y en el Paraguay encontramos exactamente el mismo sistema. Se las voy a mostrar.
Ustedes ven que son piedras de tamaño